Dios les bendiga a todos. Qué gusto estar en esta noche en nuestro culto de jóvenes, hoy de carácter evangelístico. Y doy gracias a Dios por las alabanzas que hemos cantado en esta hora. Senda Dios hará es una canción maravillosa con un llamado a una apertura muy especial a encontrar caminos que nos conduzcan siempre a Dios a través de su palabra. Percepción es una alabanza maravillosa, es el encuentro con Dios, el amor de Dios, un Padre de amor, un Padre de misericordia, que nos percibe en esa condición nuestra como somos humanos necesitados, y volver a Él es una oportunidad grandiosa. Y a propósito de volver, vuelve a Dios, es una canción maravillosa también. Es un contenido muy grato y muy especial. Es un llamado que tiene, y en esta noche la tomo también como lema de nuestra actividad espiritual. Es una canción muy especial que nuestro hermano José Luis compuso para la bendición de todos, para alabanza y gloria de su nombre en la iglesia. Así que bienvenidos a participar en este momento de nuestra actividad espiritual. Y aprovechando que estamos todos en pie, vamos a orar. Vamos a darle gracias a Dios por nuestro culto, por lo que hasta el momento hemos venido haciendo y por lo que será también la predicación de la palabra de Dios. Oremos. Buen Dios y Padre eterno, en este momento doy gracias en unión a todos nuestros hermanos, a todos nuestros jóvenes y a cada persona que se va vinculando a nuestro culto de jóvenes en esta noche, para venir, Señor, a este encuentro, a glorificar tu nombre, tal como lo hemos hecho a través de las alabanzas y de esta apertura del culto, y también ahora, Señor, en la predicación de la palabra de Dios. Hoy entonces entendemos la gran necesidad que hay en el mundo y particularmente en nuestros jóvenes de volver sus ojos al camino de la vida eterna, al camino de Dios. Y espero, Señor, que a través, en el transcurso de esta enseñanza, podamos llegar a la vida de cada persona y podamos ser enriquecidos y podamos, Señor, tener un llamado especial para encontrarnos, Dios mío, de camino a Dios, de camino al Padre, buscando la salvación de nuestra alma. Te lo pedimos, oh Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios, hermanos. Tomen asiento, por favor. Les decía que me siento muy feliz y es un gusto para mí encontrarme en esta oportunidad atendiendo esta invitación que se nos ha hecho de participar hoy en nuestro culto de jóvenes, el culto de carácter evangelístico. Damos gracias a Dios porque normalmente el día sábado, pues en este horario ya estamos acostumbrados a estar, a participar. Siempre estamos allá, del otro lado, recibiendo la palabra, el mensaje de Dios en ese tema tan maravilloso que se ha venido trabajando últimamente, por ejemplo, la Cátedra de Jesús. Gracias a Dios también por nuestros cultos misioneros de jóvenes y el culto evangelístico. Bienvenidos todos en esta noche. Hermanos, quiero entonces, basado en la lectura que hicimos en la apertura del culto, en el Evangelio de Lucas, el capítulo 15, en un pasaje de la Biblia muy conocido, también ya conocido por los jóvenes, en lo que se conoce como la parábola del Hijo Pródigo. Y muchas cosas se han dicho, muchas cosas hemos oído en este texto de la Biblia, cuánta enseñanza hemos recibido de parte de Dios a través de la iglesia. Y hoy quiero tomar algo que tiene mucho sentido en la vida de los jóvenes y en la vida de todos los hermanos, de todas las personas, y es la condición de el hombre que, estando perdido, en un instante, en un momento reacciona y decide volver a casa. Y una vez allí en su casa, para sorpresa de él mismo, recupera
o recibe derechos de hijo que para él eran desconocidos. Entonces, ese es como el lema de nuestra predicación en esta noche. En el texto de Lucas, en el capítulo 15, les decía, en el versículo 18, hay una expresión que me llama muchísimo la atención en este sentido y en esta orientación que quiero darle a la predicación en esta noche. El texto dice: me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Hermanos, como les decía, es una condición de un anhelo que el ser humano tiene, basado en esta parábola, de haber estado su vida destruida por muchos factores, alejado de su casa, alejado de su padre, alejado de su familia, y de pronto recupera un poco la cordura, emprende el camino de retorno y se encuentra con una sorpresa muy maravillosa, entre otras cosas, derechos que desconocía, aún estando en casa, antes de perderse, pero que ahora entonces entiende que le pertenecen a él y que debe entonces conocerlos, acercándose nuevamente a su Padre. Entre otros aspectos que quiero tratar en esta predicación, tenemos también tres cosas fundamentales que pueden ser tres principios importantes. No poder ver a Dios como Padre de amor impide amar y relacionarse bien con los demás. Esa es una primera idea que vamos a tener durante la predicación. También la imposibilidad para relacionarse bien lleva al hombre a perder hasta su propia vida. Repito, la imposibilidad para relacionarse bien lleva al hombre a perder incluso su propia vida. Y también, otra idea, se debe superar el espíritu de orfandad por un nuevo espíritu, el espíritu o la condición de hijos de Dios, superando el estado de orfandad por una condición nueva, un nuevo espíritu, por la condición de ser hecho hijo de Dios, adquirir conciencia de hijo. Muy bien, como dice el texto inicial, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Hablaremos o vamos a ver entonces cuál fue el error, en qué consiste su error, cuál fue su pecado real y la razón de su extravío, la razón de su perdición, porque muchas cosas se dicen acerca del pecado, acerca de la idea de perderse, cómo fue que se perdió, por qué se perdió. Suele suceder que el hombre por naturaleza no se ve perdido, sino que como un mecanismo de defensa, digamos así, desarrolla una visión donde a menos que padezca una enfermedad grave, a menos que esté sumido en una depresión o esté metido en vicios, por ejemplo, el alcoholismo, la drogadicción, o en el caso extremo, que la sociedad y muchos ya lo vean como un criminal, ni él ni su familia lo ven perdido. Es decir, hasta que el hombre, digámoslo así, no toque fondo, casi nadie lo ve perdido. O de pronto otros lo ven, pero a veces aún su propia familia no lo ve así. Y ese es el caso de muchas personas, muchos jóvenes, y no solamente jóvenes, sino muchas personas adultas
que se encuentran en condiciones difíciles y nadie llama la atención por ello, porque el decir es de pronto, él es buena gente, él sí tiene este problema, tiene esta situación, pero cada vez que lo buscamos, él ayuda a la familia, él está pendiente en muchas cosas. Entonces, de alguna manera, como que se aminora la condición de la perdición y no se ve el problema en serio que tiene la persona. Y esta sociedad está llena de personas así, muy mal criadas, mal formadas, pero se vuelve una cosa casi normal. Entonces no se le ve por ningún lado su perdición. Buenos evangélicos, incluso buenas personas, personas que asisten a las iglesias, pero que sus estados de vida, su condición moral y espiritual es una condición difícil, una condición de pérdida. Se suele incluso hablar, cuando se habla de pérdida o de perdido o de perder, se habla incluso de la condición material o solo en el sentido material y no se le pone atención a la condición existencial. El mismo texto, por ejemplo, aclara esos dos tipos de pérdida, esas dos condiciones. En el versículo 13 del mismo capítulo 15 que estamos leyendo, dice la Biblia, y muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes, viviendo perdidamente. Esta versión, la Reina Valera que estoy leyendo, dice, allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Pero hay una versión, la Nueva Versión Internacional de la Biblia, invierte los términos y me gusta la idea. Dice, y allí vivió desenfrenadamente, vivió perdidamente y derrochó sus bienes, su herencia. Es decir, primero está la parte existencial, la parte moral. Estando allí en esa condición, perdió su vida, derrochó su vida. Y claro, como consecuencia de esa condición de pérdida de la razón, de pérdida de la cordura, de estar perdiendo la vida, vinieron todas las otras pérdidas, ¿sí? No es solamente la idea de quedarse solo pensando en una pérdida material, como muchos lo piensan así, sino que inicialmente su estado de perdición de la vida fue lo que lo llevó a perderlo todo en su camino. Así que la perdición, hermanos, la perdición del hombre, del ser humano, consiste o tiene que ver con el alejamiento de la casa, el alejamiento de su padre, el alejamiento de Dios. Allí comienza la debacle del hombre, allí comienza el caos. Esa es la base de toda perdición. Y es que la apreciación o la visión que una persona puede tener como hijo o que se tiene como hijo y aún como se tiene de Dios como padre, define o conlleva a desarrollar bien o mal todas las otras decisiones y todas las otras relaciones. No poder ver a Dios como padre de amor, como el Dios que con su amor nos ve y nos percibe en esa condición de necesidad que tenemos, es un gran impedimento para relacionarse bien con las otras personas. Cuando un ser humano pierde la oportunidad de poder establecer relaciones duraderas, relaciones buenas en la vida, es porque primeramente ha tenido una pésima relación con Dios, con su Creador, y esto lo lleva lógicamente a cometer muchos errores en la vida. Para muchos es muy cómodo entonces hacerse acompañar de otros seres que no le representen entonces
mucha presión, mucha exigencia. Al no poder relacionarse bien, al tener dificultades, yo creo que la condición en la parábola nos puede llevar a pensar eso también. Un muchacho que no solo no tenía posiblemente buena relación con sus padres, con su papá, sino también con su hermano, el hermano mayor en la parábola, es una persona que decide irse, como se dice popularmente, a buscar suerte, a buscar una alternativa de vida. Y entonces, mientras tuvo algunas posibilidades materiales, económicas, entonces hubieron personas a su alrededor que lo acompañaron temporalmente, pero al faltarle todo eso, lógicamente por el interés que estas personas tenían, lo abandonaron. Y entonces, hermanos, tiene que refugiarse en otras cosas y lo vemos muy directamente incluso en este tiempo. Muchos optan por una condición más cómoda, se hacen acompañar de otros seres, de perritos, de gaticos, o como en este caso del joven de la parábola, se hizo acompañar, terminó acompañado de cerdos, a los que lo mandaron a cuidar, lo mandaron a apacentar. Y hermanos, de alguna manera estos animales no le representaban una compañía, de pronto le representaban un trabajo allí temporal para ganarse algo de alimentación, pero era una cosa muy limitada. Su hambruna y su necesidad siquiera tuvo respuesta. Él no tenía, dice la Biblia, acceso a la comida que comían los cerdos. Así que era una condición muy limitada, porque cuando los seres humanos pierden la capacidad de establecer una relación buena, firme, seria, hermanos, quedan a la deriva, quedan expuestos y entonces se refugian, repito, en otro tipo de compañías, como si, hermanos, ese tipo de compañía le representaran seguridad, le representaran paz, y lo que hacen es alejarlos cada vez más del verdadero propósito de Dios, que es buscar su presencia y buscar la compañía y la comunión de personas que le pueden enriquecer la vida a uno espiritualmente hablando. Así que la perdición del muchacho, insisto, no fue la pérdida de sus bienes, sino la imposibilidad, como le decía al comienzo, de relacionarse con alguien que en su crisis pudiera brindarle una compañía segura, porque ya no habían personas a su cargo, personas a su alrededor, personas que se condolieran de él, ya no habían personas dispuestas a escucharlo, ya no tenía personas dispuestas a ayudarlo. Es posible que muchas personas, muchos jóvenes, incluso adolescentes, puedan estar viviendo condiciones de soledad, condiciones de alejamiento, de alguna manera se ven como despreciados de la familia, de sus amigos, sobre todo cuando se va formando identidad, se tiende a tener muchas crisis en ese sentido, y de pronto allí aparecen otros elementos y aún personas malintencionadas que les brindan, entre comillas, apoyo, seguridad, protección, pero que al final son personas que los pueden llevar al fracaso, porque son personas que no temen a Dios. Y en esa condición tenemos mucha gente muy cercana a nosotros, familiares nuestros, personas muy jóvenes incluso, que están viviendo procesos muy difíciles, hermanos, y por eso la iglesia como institución, nuestra iglesia, está encaminada a atender esta población. Este culto de jóvenes precisamente es una oportunidad. La Comisión de Jóvenes a nivel nacional, a nivel local, se prepara permanentemente para rodear a nuestros jóvenes. Solo les pedimos a todos ellos, a todos ustedes muchachos, que se dejen guiar, que se dejen orientar y que acepten la invitación de la iglesia, porque se les quiere y se les ama, y el deseo es que puedan
seguir adelante y puedan salvar sus vidas también. Así que, hermanos, el hombre, según este relato, tocó fondo. Y en ese momento su condición fue la condición de un huérfano, que es el otro elemento que comentaba al comienzo de la predicación. Digamos que tuvo que resignarse por mucho tiempo a vivir en orfandad, a ser huérfano, ya que según pensaba él, si aún pudiera volver a casa, es decir, si algún día se le diera la posibilidad de volver a casa, no sería considerado digno de ser llamado hijo. Eso lo plantea el texto de Lucas, en el capítulo 15, versículo 19. Dice en el versículo 18, me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Él lo consideró, él lo analizó. Si en algún momento puedo volver a casa, no sería considerado en la condición de hijo. Es decir, es un muchacho que aún volviendo a casa, se resignó a seguir siendo huérfano, a no tener papá. En el mejor de los casos, ser considerado como uno más de los trabajadores, de los siervos, de los esclavos, de los jornaleros de aquel lugar, pero de ninguna manera tener esa condición privilegiada de hijo, hijo del Padre, hijo en casa. Como en la introducción hablaba, hermanos, y es un asunto muy importante a considerar, se debe superar entonces el espíritu o condición de orfandad por un nuevo espíritu, el espíritu o condición de hijos de Dios. Y en este punto quiero extenderme un poquito más porque se puede decir que mucha gente y particularmente muchos jóvenes se acostumbraron a ser huérfanos, ¿sí? Digamos, en otras palabras, la condición de orfandad paga. Hoy vivimos en un mundo de gente solitaria, de gente un poco alejada de la sociedad, aunque están en tumultos, aunque quieren estar en reuniones grandes, pero a la hora de la verdad, en actos y condiciones de responsabilidad, prefieren hacer las cosas ellos mismos, por ellos mismos, no dar cuenta a nadie, no tener que dar cuenta a nadie, no tener que cumplir horarios, ¿verdad? Trasnochar mucho, vivir tras un entretenimiento, tras una entretención, hacer muchas cosas, pero que no se les pida cuenta. Y ese estado es la perdición del ser humano. Es una persona que queda a la deriva, es una persona que queda sin control, una persona que queda expuesta a todo peligro en este mundo, como en la parábola se nos muestra. Un muchacho que quedó y se fue en una decisión libre para él, sin tener que darle cuenta al papá, a la mamá, a nadie, ¿sí? Cuánto dinero lleva, cuánto tiene, a qué horas viene, nada de eso, porque prefirió esa condición. En otras palabras, vio que esa era la mejor opción. Y repito, queridos hermanos y amigos todos, jóvenes, es importante descubrir, es importante, más que descubrir, reconocer ese hecho. Los seres humanos quieren, de alguna manera, y están siendo preparados, están siendo formados, bueno, yo diría mal formados, para vivir en ese estado de que no haya necesidad de rendir cuentas, porque prefieren entonces esa condición de estar lejos, de estar alejados, para que no se les llame la atención. Muchos jóvenes y por supuesto muchos adultos son huérfanos. Y no lo son porque
literalmente no tengan papá o mamá, sino porque no están dispuestos entonces a someterse a la autoridad, a rendir cuentas a nadie. Si bien es cierto, hermanos míos, en este país, por ejemplo, en Colombia, son innumerables los casos de huérfanos y viudas y viudos, víctimas del conflicto social que por décadas hemos tenido. No hablo entonces solo de esas ausencias físicas por la desaparición de los padres, sino de muchos casos que, aunque con presencia física, pudiera decir permanente, pero que no llenan las expectativas, no llenan la vida de los seres humanos. Y por esa razón, claro está, el mundo sustituye con padres que no son padres. Viene entonces una sustitución. Inicialmente para este joven de la parábola, entre comillas, muchos amigos estuvieron allí para sustituir su casa, para sustituir al padre, pero solo fue cosa de un poco tiempo, porque rápidamente cada uno fue tomando su camino y lo dejaron solo. Hermanos, muchos hijos no son hijos de sus padres, sino hijos del desorden, hijos de la anarquía, hijos de la calle y, entre comillas, en el mejor de los casos, hijos del ICBF, hijos del Estado, ¿sí? Hijos de algunas instituciones, pero que de valores y de orden moral y menos de orden espiritual no tienen nada, no tienen cómo ayudar, cómo proteger, cómo fortalecer, cómo formar en valores. Pero hay personas que prefieren esa condición porque definitivamente ya están perdidos. Por otro lado, padres y madres que no saben ni pueden dar afecto, que simplemente tal vez pueden dar plata, pueden dar cosas, pero no tienen la capacidad, han perdido el control, tal vez hace mucho tiempo han perdido el control de sus hijos, aunque los tienen allí, aunque los ven todos los días, pero no hay un orden en el hogar, no hay un orden en la casa. Y de alguna manera en esta sociedad, hermanos, somos hijos de una sociedad de desorden, de una sociedad huérfana, una sociedad acostumbrada a vivir a sus anchas, como dijera el Señor, a entrar y salir por la puerta ancha, por el camino espacioso, ese camino que lleva a la perdición. Y como lo he expresado en la parábola, hijos que dicen no necesitar el cariño y la amistad de sus padres, sino solamente necesitar bienes, necesitar cosas que les puedan dar a ellos, pero despreciar todo lo demás. En el versículo 12 del mismo capítulo dice: el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. El único vínculo, entre comillas, que tenía el muchacho eran los bienes del papá. De ahí en adelante no quería saber nada de corrección, nada de dirección, nada de responsabilidad. Y es bueno que analicemos este aspecto, hermanos y amigos todos, jóvenes que me escuchan, que me ven en esta noche. Qué interesante es que podamos entonces llegar a ese punto, aunque de pronto se nos enrojezca un poco la cara de vergüenza, aunque usted tenga que reconocer su condición, aunque tenga que reconocer su estado, aunque tenga que reconocer un poco su rebeldía, pero gracias a Dios porque estás a tiempo, como en el muchacho de la parábola, tuvo tiempo para volver en sí, tuvo tiempo para regresar. Y este es el tiempo, gloria a Dios, en nuestro programa, en esta jornada evangelística, en este llamado
que el Señor nos está dando. Así que, hermanos, sería como buscar en esa condición, en ese estado de los bienes, es como buscar el bolsillo del papá antes que el corazón y la presencia del Padre, fíjense. Y es bueno que analicemos esta idea, que es una idea muy sencilla, buscando el Padre, buscando la presencia, buscando la protección de una persona. Hoy día el consumismo es la suplencia para la orfandad. Hoy día hay muchos factores que suplen, de hecho, suplir es un decir, ¿no? Esa condición de orfandad, de soledad, de alejamiento. La ausencia de Dios, como la ausencia de padres cristianos, hace que mucha gente rompa los límites y se pierda, porque definitivamente no tiene a quien darle cuenta en la vida. Y hay un llamado del profeta Jeremías, de parte de Dios, lógicamente, a través del profeta Jeremías. Quiero leer en el capítulo 2, es algo muy sencillo, pero a mí me parece muy significativo esta idea, este llamado que Dios hace, y que es el llamado que Dios nos hace hoy a todos los jóvenes, a todas las personas, para que, viendo esta condición que estamos analizando, podamos entonces tomar una postura nueva, una condición nueva. Dice Jeremías, libro de Jeremías, capítulo 2, versículo 13, porque dos males ha hecho mi pueblo, ¿sí? Me dejaron a mí, fíjese, me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Qué importante es esto. Dos males ha hecho mi pueblo. Me abandonaron a mí, dice Dios, me abandonaron como padre. No quisieron mi protección y mi ayuda. Y se fueron a buscar condiciones que les brindaran seguridad, que les brindaran protección, que fuera una fuente de vida. Pero resultó que eran fuentes equivocadas, fuentes rotas, dice la Biblia. Cada que una persona evade su responsabilidad, cada que una persona insiste en un camino equivocado, en el engaño, en la mentira, mucha gente dice, ya estoy grande, ya puedo decidir, yo tengo facultades, no se meta en mi vida. Cada que una persona piensa y dice eso, está cavando una cisterna rota. Era la idea en su época, a falta de acueducto en la época, era hacer cisternas, hacer pozos para extraer el agua. Y entonces Dios le dice, vengan a mí, yo les voy a mostrar dónde pueden sacar agua, dónde pueden aprovisionarse de agua. Pero ellos insistían en que tenían la razón y cavaban donde no tenían que cavar. Hay mucha gente que está buscando, hay muchos jóvenes que siguen buscando donde no tienen que buscar, donde nada bueno se les ha perdido. Es la oportunidad entonces para que volvamos de donde salimos, que volvamos a Dios, como dice la alabanza, vuelve a Dios en esa bonita composición. Volviendo al capítulo 15 de Lucas, en el versículo 17, la Biblia dice, volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre. Es un detalle muy importante para analizar. Desde esa nueva condición, el muchacho, aunque cree que no lo van a recibir como hijo, sin embargo, reconoce al padre, lo reconoce como padre. Él dice, volveré a mi padre. En otras palabras, ya no me importa tanto que él me llame hijo o que me reconozca como su hijo. Pero en este momento de reacción en mi vida,
he entendido que Él es mi Padre. Gloria a Dios. Y esta es la reacción que todos los seres humanos debemos tener cuando somos llamados por Dios. Es reconocer a un Padre. Es dejar ese estado de orfandad, de mediana comodidad y poder volver arrepentidos a la casa, al Dios que nos da la vida, a nuestro Creador y a nuestro Padre. Es una nueva postura donde el muchacho se reconoce como hijo, que ve a su padre, que lo reconoce muy a pesar de estar todavía lejos de casa, porque en ese momento todavía se encontraba lejos de casa, pero desde allí reconoce la condición de hijo y reconoce que hay un padre que posiblemente lo espera. Apreciados hermanos, jóvenes y todos los que estamos en este culto, en esta reunión, el llamado por la palabra entonces es firme, es claro, es contundente. Si no nos hacemos hijos de Dios, si no reconocemos nuestra condición de hijos y no reconocemos que hay un Padre que nos espera, hermanos, no podremos tener entonces un buen futuro. Es más, estamos condenados a la muerte, estamos condenados, valga la redundancia, a la condenación eterna. Así que es desde esta nueva condición que se sabe o se tiene conciencia de los derechos que un hijo tiene, pero que desafortunadamente mucha gente desconoce. Hoy mi deseo como predicador del Evangelio, como pastor de la iglesia, es decirles a cada uno de ustedes que este es un llamado especial. Es un llamado de parte de Dios y también de parte de la iglesia. Usted y yo hoy somos invitados por Dios a recuperar el espíritu y la condición de hijos. No importa lo que el mundo nos haya dicho, no importa lo que esta sociedad nos haya dicho, no importa lo que digan los amigos. En este momento importa muchísimo más lo que Dios nos está diciendo a través de su palabra. Ese es el llamado que Dios nos hace. Hermanos, el hijo agradecido, esa es la respuesta que usted y yo debemos tener. De personas agradecidas, de personas que valoran la vida, pues están caminando ahora sí en dirección a Dios, en dirección al Padre. Gloria a Dios. Tal vez usted haya permanecido poco consciente de su real condición, pensando que así como estás viviendo está bien. Tal vez todavía la vida no lo ha presionado tanto como para que usted haya pensado hasta el momento esto que hemos analizado en esta noche. Pero si Dios se lo ha traído, si Dios se lo ha dado, si Dios lo ha enseñado a través de su palabra, es porque Él ve que usted necesita este llamado, que usted necesita esta condición de acercamiento nuevamente a Dios y por tanto acercamiento a sus padres, acercamiento a la familia, acercamiento a la iglesia. Así que, estimados jóvenes, yo los invito en este momento para orar. Y hago un llamado especial a todas las personas presentes en este culto para que volvamos nuestros ojos a Dios, para que miremos que es importante en este tiempo tomar una decisión definitiva, una decisión, un compromiso especial. La Biblia dice que Él, volviendo en sí, dijo, es esa condición del que estando en un camino equivocado, de pronto ve la luz al final del túnel y dice, yo he estado equivocado, he estado perdido, pero ahora obedezco al llamado que Dios me hace a través de su palabra. Los invito a estar en pie en este momento para que oremos a Dios, para que le pidamos en este momento su ayuda.
Es posible que tengamos que pedirle perdón a Dios, porque a pesar de estar allí, de estar de pronto aún en el medio religioso, el medio evangélico, la vida no haya sido tan clara, la postura no haya sido tan cristiana, pero en esta noche y en el nombre de Jesús hago el llamado a cada uno de ustedes para que volvamos a Dios, para que haya un arrepentimiento, una conversión sincera. Yo sé que lo podemos hacer, usted lo puede hacer en este momento. Así que levante su mano si puede allí en su lugar y pida a Dios su dirección y dígale: Señor, gracias por tu palabra, agradezco tu palabra, obedezco a tu palabra y me entrego a ti en esta noche. Oremos todos. Buen Dios y Padre eterno, te doy gracias, Señor, en esta oportunidad por la predicación de tu palabra, oh Dios, y por este llamado que se ha podido compartir, Dios mío, en esta noche. Padre, tu palabra, Señor, entonces nos convoca a un compromiso especial con la verdad, a un compromiso, Señor, especial con tu presencia, a volver a Dios, a volver a la casa del Padre, Señor, volver arrepentidos, a entender que ha habido equivocaciones, Dios Santo, pero en este momento, Señor, es la oportunidad para regresar. Es la oportunidad, Dios mío, para ser guiado a un camino nuevo, a una nueva condición de vida, a un espíritu, Señor, en la presencia del Padre, dejando de lado esas condiciones, Señor, de alejamiento, de orfandad, de equivocación, en que se ha vivido, Señor, por tanto tiempo. ¿Cuántos jóvenes, oh Dios, escuchando tu palabra en este tiempo, oh Dios, no han tenido la oportunidad entonces de tener un encuentro real, una conversión sincera? Pero en tu nombre, oh Dios, oramos por ellos, pedimos por ellos, por todos los que están haciendo decisiones de arrepentimiento, de conversión. Es una oportunidad grandiosa de salvación en este momento, Padre. Y te doy muchas gracias porque sé que estás confirmando, oh Dios mío, la salvación en mucha gente, Señor. No solamente a través de este culto, sino lo que puede generar a partir, Señor, de esta condición de vida. Muchas gracias, Padre, por la salvación. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Bien, estimados hermanos, estimados jóvenes, ha sido un placer estar aquí en esta oportunidad de nuestro culto evangelístico. Mi deseo es que sigan adelante. Usted que ha tomado una decisión de seguir a Cristo, acérquese a los jóvenes de su iglesia, acérquese a sus pastores, acérquese a los programas de cada semana que se están haciendo, a esos programas de socialización, de compartir el mensaje. Es la oportunidad para seguir creyendo en Dios, volviendo nuestra vida. Es la esperanza que usted tiene. Gracias a Dios. Dios les bendiga a todos.